Bueno, vamos a continuar hablando sobre vinculación con el medio y para eso vamos a invitar al prodirector de Relacionamiento con el Medio del INCO, Pedro Piñeiro, y a un ex CONAPROLE, Martín Ois. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Pedro Piñeiro. No sé cómo se saca eso de la pantalla tampoco. Ahí está. Perfecto. Ups. Los informáticos somos así. No. Dale. Y ahora otra vez estamos. Se va solo, dale. Bueno, de vuelta. Buenas tardes. Bueno, la idea de esta charla es contarles un poco la historia del instituto. Van a escuchar algunas cosas repetidas que se dijeron ayer, pero creo que son interesantes. Y focalizadas en la vinculación con el medio o el relacionamiento externo que le decimos nosotros en el instituto, con empresas, organismos, otras instituciones educativas. Lo que esperan alguna respuesta metafísica por el título de la charla, ya les voy avisando que no va por ahí, pero pensamos que es interesante igual lo que se va a decir. La idea es, bueno, hacer un breve recorrido por las distintas etapas del instituto. Vamos a reiterar algunas cosas. Después contarles un poco cuál es la situación actual de la vinculación con el medio, en qué estamos, qué es lo que podemos ofrecer como instituto al medio y qué es lo que nos interesa además ofrecer al medio. Luego, que no lo mencioné, pero va a estar el ingeniero agrónomo Martín Ois, que estuvo participando en el convenio con CONAPROLE, junto con algunos docentes del instituto, y nos va a estar contando sobre ese convenio. Después vamos a hablar un poco de algunos desafíos que entendemos nosotros que se presentan a futuro en relación a la vinculación con el medio y algunos agradecimientos. Bueno, como todos ya a esta altura sabemos, esa primera etapa del INCO, que fue la etapa fundacional, que va desde el 67 hasta el 73, con la famosa llegada de la IBM 360. En ese comienzo incipiente del instituto ya se han mencionado acá casos y están ahí. Se hicieron trabajos de colaboración y de cooperación, tanto con empresas públicas, quizás el más conocido sea el procesamiento del censo, donde se necesitaron una tarjeta perforada por cada habitante aproximadamente, y bueno, se hizo el trabajo en 150 horas que hubiera llevado a una persona esa cantidad de horas o 570 años. También hoy que lo mencionó Gonet, el trabajo para UTE, para otras empresas como CASMU y otras facultades como agronomía y medicina, la liquidación de sueldos para la universidad, algo muy importante, y los sistemas de bedelía para derecho, ciencias económicas y UTU. Así que podemos decir que de los comienzos del INCO, digamos, o en ese momento del SECUR, la cooperación fue algo que estuvo desde el primer momento. Bueno, en esta etapa de refundación, que yo no sé si ese es el periodo exacto, pero bueno, yo elegí ese periodo del 85 hasta el 2000. En los comienzos de esa segunda etapa del INCO, digamos en el año 85, la situación era bastante crítica. Había un plantel docente mínimo que se dedicaba a dar los cursos como podían, y los esfuerzos estaban dirigidos fundamentalmente a la reconstrucción del instituto, por lo cual en ese tiempo la vinculación con el medio se daba de una manera informal, si se quiere, como puse ahí una cita de Juanjo. Ni que hablar que había colaboración con ministerios, con ANEP, con otras instituciones y servicios de la universidad, pero era un trato más informal, que de alguna manera sigue existiendo, porque las cosas comienzan así, digamos, informalmente,
pero hoy se canalizan. Pero siempre hubo cooperación y quizás fue en los primeros años de los años 90 y después donde empiezan a aparecer propiamente convenios con empresas canalizadas a través del centro de cálculo o de departamentos, como en este caso el de investigación operativa, con CONAPROLE. Después llegamos a una tercera etapa, que yo le puse ese título, pero totalmente personal, de consolidación, digamos, del instituto. Después de los 2000, donde yo estuve buscando un poco de información de la fuente que encontré y se aprecia que empieza a haber un crecimiento en la cantidad de convenios con empresas públicas y privadas. Y en el 2005 es donde se crea el rol o una persona encargada de relacionamiento externo, que ahí están, creo que no me olvidé de ninguno, sino que me avisen, que fue Carlos Testuri, Laura González, Leonardo Viral y bueno, y ahora estoy un poco yo encargado de ese rol. Y en septiembre del año pasado, del 2016, luego de un proceso de discusión interna y se crean del instituto y de organización, y se crean algunas comisiones, entre ellas se crea la Comisión de Relacionamiento Externo o de Vinculación con el Medio, y la Prodirección, que es la figura, digamos, que hoy tenemos para el responsable de relacionamiento externo, el prodirector, y se creó una comisión de trabajo en la cual estoy yo, digamos, Sandro Moscatelli y Juanjo Prada. Y es como trabajamos actualmente en comisión. Una de las cosas que hicimos al comienzo fue, bueno, tratar de establecer formalmente cuáles eran nuestras funciones, nuestros cometidos. Entonces lo reflejamos, digamos, con los dos actores fundamentales con los cuales nosotros interactuamos, que son los docentes, a los cuales tratamos de brindar dentro de nuestras posibilidades el asesoramiento, la coordinación y promover las actividades que realizan de investigación y sus conocimientos dentro del instituto hacia afuera, digamos, en el marco de un proyecto, de un convenio con alguna institución del medio. Y también a las empresas que nos contactan, digamos, a través de los medios de comunicación que tenemos o a través de la fundación, para en un primer momento tratar de identificar cuál es el problema que tienen, ¿no? Hacer un análisis preliminar del mismo, ver si nos compete a nosotros o qué tipo de actividad nos compete a nosotros llevar a cabo, de hacer una primera orientación y sobre todo lo fundamental es vincularlo con algún docente del instituto que entendemos pueda llevar a cabo esa actividad y que le interese además, que sea de interés llevar a cabo esas tareas. Como objetivo fundamental, digamos, lo que queremos nosotros es difundir los conocimientos y los intereses que tienen los grupos académicos del INCO. ¿Okay? Ese es, digamos, uno de nuestros objetivos fundamentales. Para eso necesitamos coordinar, lo hacemos cotidianamente, con decanato, con contaduría de facultad, con la unidad de extensión, bueno, también con la CEPAP, con los cursos cuando hay solicitudes de capacitación, con la fundación, con el centro de ensayo de software, bueno, y con otros institutos y eventualmente con otras facultades también. Bueno, este es una especie de collage de cosas que entendemos o que en realidad luego de una etapa de relevamiento, que el INCO hoy en día está en capacidad o tiene oferta, digamos, de cosas que puede realizar. Son algunas, no es exhaustivo ni es total, solo puse un conjunto de cosas. Como computación de alto desempeño, análisis de opiniones, transmisión eficiente de datos, voy a leer las que están en la letra más chica, modelado y optimización de problemas, sistemas de información geográfica, análisis predictivos, muchas de ellas se han comentado acá en otras charlas, integración e interoperabilidad de sistemas, en fin, estas son algunas, reitero, podemos hacer muchas cosas más y de hecho hacemos muchas otras cosas más hoy en día con empresas. Bueno, esto también, la idea era mostrar que tenemos mucho relacionamiento con empresas.
Estas son empresas con las que hemos trabajado en forma de convenio, digamos, que es una modalidad de trabajo de mayor, de largo alcance, por decirlo de alguna manera, más duradero. En realidad hemos trabajado con muchísimas más empresas y organizaciones brindándole asesoramiento específico, pero bueno, estas son empresas, algunas desde hace tiempo que tenemos un relacionamiento. Uno de los últimos, por ejemplo, es la Corte Electoral, pero bueno, verán que hay empresas del área privada, del área pública, incluso organizaciones del exterior como el Hospital Italiano de Buenos Aires, el PNUD, otras facultades, la ANEP, en fin, es muy variado, digamos. ¿Okay? Bueno, ahora Martín, te toca. Bueno, buenas tardes. Yo trabajé en Conaprole durante unos cuantos años, siempre dedicado a la parte de contacto directo con los productores, con el medio, y avanzamos en determinado momento hacia lo que era la recolección de leche, porque como toda agroindustria vimos que un punto neurálgico es la conexión entre el productor y la industria. Y esa conexión se hace a través de transportes. Alcanza para ver diariamente qué es lo que está pasando con los negocios nuevos que está enfocando el Uruguay, donde el tema logística de transporte es un señor problema. No es poca cosa llegar desde el campo a la industria y de la industria al puerto o a la góndola. Esa logística nosotros la veníamos manejando durante 60 años, desde los tambos hacia las plantas industriales, a través de camiones con tarros, y vimos que la cosa no caminaba por ahí, que si queríamos promover un desarrollo real dentro de lo que es la agroindustria lechera en Uruguay, debíamos avanzar hacia otra cosa. La otra cosa se llamaba la granelización. Había experiencias, mirábamos Argentina, Brasil, Europa, había experiencias, pero obviamente Uruguay tiene un perfil muy particular. Más como un caso, en el caso de Conaprole, que abarca el 80% de la producción de leche a nivel nacional. Entonces, era, sin lugar a dudas, la que iba a marcar el rumbo hacia donde había que ir. Entonces, comenzamos el proceso de granelización de la cuenca lechera. El proceso de granelización de la cuenca lechera, dicho así, es sencillísimo. Tan sencillo como cuando uno dice, quiero que la caminería rural sea buena, quiero que los productores tengan todo luz eléctrica, quiero que los productores tengan todos tanques de frío. O sea, son frases que escritas en un papel es una cosa, y cuando uno va al campo y quiere llevar eso a la realidad y negociar con las intendencias y negociar con los ministerios, es realmente muy distinta. Entonces, siempre nos planteamos como que ir al todo era muy difícil, que lo mejor era ir a las partes. Y realmente llegó Facultad de Ingeniería a través del INCO en un muy buen momento, porque llegó cuando nosotros ya estábamos caminando en la granel y cuando no sabíamos mucho cómo manejar esa nueva experiencia, porque nuestra cabeza seguía siendo gestionar los recorridos de los viajes como si fueran tarros, gestionar los recorridos de los viajes de forma fija a los productores, fija a las plantas. Y la recolección a granel, justamente lo que nos venía a proponer era un cambio de cabeza. Aparece el INCO y empezamos a conversar. Por supuesto que fue facilísimo entendernos. Veníamos gente de la academia y gente del campo. O sea, las primeras conversaciones no fueron muy livianas, fueron muy duras, pero sin lugar a dudas creo que fue el éxito del proyecto. Si se quiere, para mí el primer gran éxito del proyecto fue haber montado un equipo multidisciplinario dispuesto en todas las partes, dispuestos a oír y a aceptar que el otro podía tener algo de razón y que entonces había que escucharlo y había que tratar de entender qué era lo que me estaba queriendo decir. Fue a partir de ahí entonces que dijimos, bueno, un equipo multidisciplinario dispuesto a trabajar, se puso el tema al hombro. Nos fijamos objetivos, no objetivos muy rígidos, porque no sabíamos hacia dónde teníamos que ir. Piensen que a nivel mundial no había mucha experiencia. Entonces, teníamos que, si bien se había hecho, por parte del INCO había hecho
un análisis de qué es lo que estaba pasando en el mundo y nos presentó distintas cosas, veíamos que no había objetivos claros. Entonces dijimos, bueno, vamos a marcar 3, 4 grandes líneas y trabajar hacia ellas. El primer gran problema que tuvimos fue que Conaprole manejaba 2 bases de datos con criterios distintos. Entonces dijimos, bueno, necesitamos una herramienta muy importante, va a ser la base de datos. La base de datos tiene que ser muy potente porque tiene que abarcar desde el horario de ordeño del tambero, la cantidad de vacas que ordeño, la capacidad de tanque, el tipo de caminería, el tipo de planta procesadora, el tipo de exportación que se iba a hacer. O sea, tenía que abarcar toda la cadena. Por otro lado, debía ser no solo potente, sino que debía ser muy confiable. No podíamos dudar y estábamos empezando recién a agarrar credibilidad dentro del sistema. Entonces no podíamos dudar de que la base de datos era confiable. Y por otro lado, dado el gran dinamismo que tiene la producción de leche, en lo estacional, normalmente se produce un 30 o un 40% más en los zafras que en los picos de mínima, ni hablar de cuando suceden problemas climáticos, que la producción baja, ni hablar de cuando hay problemas de caminería, que las situaciones cambian radicalmente. Entonces necesitamos una base de datos que nos permitiera entrar rápidamente información nueva para que pudiéramos largar nuevos programas que sean creíbles. Nos encontramos, por supuesto, que no había, aunque ustedes no crean, no existía cartografía digital. En Uruguay, en el año 1995, no había cartografía digital. Entonces, hicimos otro convenio con el Ministerio de Defensa, con el Instituto Geográfico Militar y con el Ministerio de Transporte. Otra negociación muy fácil, sentar Facultad de Ingeniería con el Ministerio de Defensa en el año 95, con Conaprole y con el Ministerio de Transporte. Unas negociaciones muy livianas, pero increíblemente salieron todas estupendas. Realmente hubo una muy buena voluntad e insisto porque esto tiene que quedar, que lo fundamental es el equipo humano que se forme en el vamos, en el que todos estén dispuestos a hablar y decir qué es lo que quieren y hacia dónde quieren ir, y a partir de ahí vamos a poder transitar. Si empezamos a tirar para lados distintos, es imposible caminar. Entonces hicimos una cartografía digital básica sobre el material que tenía el Ministerio de Defensa, el Geográfico Militar. Se ploteó toda la información que ellos tenían, agregamos una capa que era exclusiva de Conaprole, donde nosotros marcamos con los primeros GPS que existían en el país, georreferenciamos los tambos, georreferenciamos las plantas, los puentes problema, las carreteras problema. Tampoco nos servía la cartografía que tenía el Ministerio en su totalidad porque necesitábamos, ya habíamos negociado con INCO, de que el algoritmo iba a contemplar velocidad e iba a contemplar kilómetros, porque nosotros no solo queríamos ahorrar kilómetros, muchas veces necesitábamos velocidad en la recolección, velocidad en la toma de decisiones, y entonces para eso los kilómetros no eran tan importantes, porque cuando crece un arroyo y corta y no da paso, la leche hay que ir a buscarla, hay que buscar otro camino. Entonces necesitamos base de datos, como les decía, potente, confiable, de fácil manejo, de fácil cambio, y la cartografía debía reflejar, era parte de esa base de datos. Entonces se creó una herramienta que nosotros le llamamos InfoRoute, que fue una herramienta que realmente nos salvó, porque fue lo que nos permitió gestionar el manejo de la leche desde la vaca hasta la exportación. Fue lo que nos permitió, cuando vienen las misiones a comprar un producto, ya no compran, no analizan el producto final. Todas las misiones te analizan el proceso en todas sus etapas. Entonces, cuando venía la gente de Rito Kosher a ver lo que queríamos exportarle para consumir en Hong Kong, de repente leche en polvo o leche fluida en caja, le mostrábamos por dónde salía la leche, de qué tambo salía, cómo se recorría, cómo iba el camión, porque todas las cisternas están monitoreadas satelitalmente. Entonces, eso daba confiabilidad y ahí entramos en el otro tema. Y por fin, porque el tiempo se acaba, los resultados. Logramos el cuadro... Llega el informativo. Llega el informativo.
Está. Ahí vemos, pasamos medio rápido, ahí vemos litros transportados, cantidad de viajes que se realizan. Fíjense, en el 95, estamos hablando acá, en el 95 estamos hablando de viajes con una producción muy escasa de leche. A medida que aumenta la producción de leche, los números de viajes aumentan. Avanza hasta la última, que es la final. Está. Y esta es la final y esta es la que más importa. El resultado del proyecto del convenio con el INCO está reflejado en esta gráfica. Nosotros acá vemos la cantidad de kilómetros que teníamos que recorrer para juntar 1000 litros de leche en el 95 hasta el 97. En el 98 se desarrolla el programa, en el 98 y en el 99 es cuando el programa se pone en producción. Y ven que los números realmente se dan vuelta. El directorio de Conaprole nos había autorizado la inversión, porque todo esto se hizo también gracias, cuando dije al principio que el momento fue oportuno, fue porque encontramos un directorio de Conaprole que estaba dispuesto a invertir, porque de todas esas figuras que les hablé, Facultad de Ingeniería, Ministerio de Defensa, Ministerio de Industria, nadie quería poner un manco. El único que quería poner plata era tenía que poner plata era Conaprole. Entonces Conaprole dijo, bueno, si me aseguran un 5% de que voy a bajar los kilómetros, considero que el proyecto es viable y los apoyo y empujamos. Resultado, el 15% con 5 de ahorro en kilómetros. Fue espectacular. Y les aseguro que el resultado en kilómetros no refleja la potencia de la herramienta que generó el INCO para Conaprole. Porque hay un concepto que es confianza de los técnicos que trabajamos en Conaprole para administrar diariamente los conflictos de leche, que no es menor y que lo tenemos gracias a esta herramienta. Confianza de que aseguramos a la exportación un producto que le podemos hacer una trazabilidad y de vuelta. Cualquiera que esté en la agroindustria sabe que cualquier comprador tiene pánico al producto final. No le quiere analizar solo el producto final. Analiza toda la cadena, desde el bienestar de la vaca hasta si le agregamos algo que no correspondía al producto y que ellos no lo puedan detectar. Entonces, sin lugar a dudas, el INCO nos dio en ese momento, en un momento muy oportuno, llegó a Conaprole, nos permitió generar un equipo que permanece hoy trabajando, que permanece hoy generando nuevas herramientas y que es el futuro. Cuando hoy hablaban de lo que es ser agroexportador, les aseguro que el principal agroexportador del Uruguay es, sin lugar a duda, la parte de la leche y da trabajo a más de 30.000 personas en todo el país. Nada más. Bueno, muchas gracias, Martín. Del lado del INCO participó Marita, Héctor y Omar Viera, ¿no? En el principio. Y Fernando Carpani. Y Raúl Rusia. Gracias, Marita, como siempre. Un equipo multidisciplinario. No, porque me olvidé de mencionarlo y también eso que es importante. Bueno, para ir redondeando, algunos desafíos que como comisión entendemos sobre vinculación con el medio. Uno es que lograr transmitir esta idea o este hecho en realidad, de que el INCO se vuelve un referente en lo que es en temas de transferencia tecnológicos informáticos, ¿no? En un puente de la academia a la industria, ¿no? Lograr que eso es uno de los objetivos, o sea, que eso se vuelva realidad. El otro es, que también se mencionó en alguna de las charlas, es impulsar el relacionamiento con empresas del sector privado, que si bien ha existido, como en el caso de Conaprole, Copsa y otros, pero digamos, en los últimos tiempos, y es algo que se puede ver estadísticamente, la mayor de las vinculaciones son con empresas públicas, y es algo que queremos también nosotros propiciar, que es el vínculo con empresas del sector privado. Y también el tercer punto que está ahí es fortalecer la cooperación a largo plazo, o sea, con modalidad de convenio, porque creemos que es la mejor forma, sobre todo, de generar capacidades del lado de la empresa, como mencionó Martín, que eso es algo bien interesante, o sea, no solo ir y asesorar, digamos, con el conocimiento que tenemos, sino que sea un vínculo de ida y vuelta, que sea una cooperación, digamos, y generar capacidades del otro lado.
Entonces, en ese sentido, como un poco la idea es esta. Gracias, Diego, por trabajar la frase, que es acercarnos mutuamente para que las empresas logren un destaque, aportando nuevos conocimientos y a su vez generando capacidades de ambos lados, ¿no? Que eso creo que es lo interesante, y además ha habido ejemplos de eso y muy fructíferos. Así que bueno, terminando, agradecer a todos los que de alguna manera me ayudaron con datos y con sugerencias. Y bueno, les dejo los contactos para aquellos que quieran comunicarse. Muchas gracias.